Vamos a empezar ya. Entonces, presentar a Frank Whiteley es un poco, un poco absurdo, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene, lo conocido que es, un hombre que ha trabajado pues, en un montón de títulos y que todos los títulos por los que ha pasado ha dejado huellas, es decir, Lex Mental, The Authority, New X-Men, All-Star Superman, ahora Batman y Robin, en fin, un montón de títulos, todo el mundo cada vez con más fama y más conocido, y además estos autores que le gustan a los que le gustan los superhéroes y a los que no le gustan los superhéroes. Es una cosa, es estos autores que tú le puedes recomendar prácticamente a cualquiera porque por su narrativa, por su manera de entender la historia, por la elegancia de su dibujo, pues conecta absolutamente, ¿no? Y todo eso está muy bien, hablaremos de superhéroes, hablaremos de sus inicios, del cómic escocés, etcétera, etcétera, pero yo creo que la primera pregunta que a todos nos, por lo menos a mí me interesaba saber en ese momento era, vale, Frank Whiteley no se llama Frank Whiteley. Es un juego de palabras con White Franklin inglés, pero hay una intrahistoria detrás de esto. Y no es que hayamos traído a otro y digamos que es Frank Whiteley, no es eso, no es eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿de dónde viene el nombre? I started in an underground comic, which was adult humour, and all the other artists were making up funny names, and I liked the name Frank Whiteley. But there was another reason. It's because the nature of the humour in the comic I knew would not be to the taste of my parents, so I was hiding behind the name. Cuando empecé en la revista que hacíamos humor para adultos, todos nos poníamos seudónimos divertidos. El mismo juego de palabras con Fred Franklin me gustaba, pero también hay otra historia, y es que no creo que el humor que hacíamos en esta revista les gustase a mis padres. Y como yo no quería que ellos se enterasen, decidí cambiarme el nombre para que no lo viesen por este seudónimo. Bien, tú en Escocia, lo acabas de comentar, empiezas en todo el mundo underground, hay una gran tradición en Inglaterra de small press, de prensa independiente, pero digamos que hay una escuela que parece que es como la universidad para los dibujantes ingleses, para los guionistas ingleses, que es el 2000 AD. Entonces, cuéntanos cómo es tu llegada al 2000 AD, tu trabajo como escolar, cómo llegas a esta cabecera tan mítica y su trayectoria aquí dentro. When we were doing the self-published work, we would go to comic conventions and rent a table and sell the comics ourselves. And other artists and comic shop owners suggested to me that I should send samples of my work to editors, and I sent samples to all the publishers that were listed, and got mostly rejections or no reply, but the editor, David Bishop, at Judge Dredd magazine, he was the first to commission me. Sí, cuando estábamos en esta época de autopublicarnos, normalmente íbamos a los salones y alquilábamos mesas para vender nuestro trabajo allí nosotros mismos. En estos salones conocía mucha gente del sector, tanto artistas como a dueños de tiendas, y todos ellos me recomendasen que le enviase muestras de mi trabajo a los editores que había en Gran Bretaña. Y eso hice, preparé dossiers y se lo envié a todas las editoriales que aparecían listadas en las páginas amarillas, y bien, o recibía cartas de rechazo o bien directamente no me contestaban. Pero el primero que sí me hizo caso fue David Bishop, el director de la revista del Juez Dredd, y fue el primero que me encargó una historia. En las páginas que hay en la exposición, hay una página del Juez Dredd en la que ya se ve ese interés por la narración, por el uso de las onomatopeyas, por el juego. A mí me recuerda también a Otomo, en algún momento a Akira. Y yo quería que nos contaras un poco, pues también, es así, hay una cierta intervención de los editores a la hora de trabajar el storytelling, fue un interés propio. Pues tú has comentado alguna vez en una ocasión que digamos que tus influencias naturales no son precisamente las de un lector de comic book, es decir, que llegas al mundo de los superhéroes y de este tipo de personajes por una cuestión de trabajo, no porque busques directamente una continuidad con tus lecturas. My interest in storytelling initially, because I had no formal education in
in comics was all to do with clarity, and I hoped that the story would be evident even without the word balloons. This was as much as I really thought about it, but although I was slowly learning as the years went by, the editor who first challenged me on my storytelling was Dan Raspler, the editor of JLA Earth 2, and he made me give him a rough for every page before I started penciling, and that way I had to make sure the storytelling was perfect in a simple cartoon form, and that was a big stepping stone. It was a turning point, and after that project, storytelling became more important to me than the quality of the drawings. Mi interés por la narrativa viene de siempre, aunque yo nunca había tenido ningún tipo de formación en cómics, no había ido a ninguna clase específica, pero siempre tuve interés en narrar con claridad, que mi historia se pudiera entender sin necesidad de ver los bocadillos, que visualmente estuviera bien organizada. Pero de todas formas, el primer editor que tuve, que realmente me retó a superarme a mí mismo, fue Dan Raspler, mi editor en el cómic de la Liga de la Justicia, Tierra 2. Fue el primero que me pedía que antes de enviarlo a las páginas les enviase bocetos con la planificación para aprobarlas, si bien estaban bien narradas o no, y después pasaría a dibujarlas. Esta fue la primera vez que tuve que reflexionar en serio sobre mi narrativa visual y conseguir acabados perfectos. Fue un punto decisivo en mi carrera y a partir de entonces me empecé a fijar cada vez más en la narración. Me importaba mucho menos que la calidad del dibujo final y que la narración cada vez fuese más clara y innovadora. Tú has hecho gran parte de tu carrera con Grant Morrison. Ahora has trabajado con Mark Millar, ahora estás trabajando con él. Pero curiosamente Morrison es una persona que tiene un gran conocimiento de la historia de los superhéroes, una visión muy particular de ellos, y parece que tiene, y sería una zona un poco raro, como un plan maestro y que va tachando X de lo que quiere ir haciendo con según qué personajes, ¿no? Son dos aproximaciones, las vuestras, muy distintas al género, es decir, tú estás más preocupado de eso, de la narración, de que el storytelling sea claro, y él es un tipo que trabaja las historias desde un punto de vista bastante extraño y que además con mucha referencia a la historia del propio medio, ¿no? Entonces ahora por eso me viene a la cabeza de Flex Mentalo, que hay un montón de referencias a personajes clásicos como Kamandi, a Bill Watson, a Shazam, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajabais ese tipo de cosas? Si tú venías de un universo completamente distinto y cuando él te hablaba de estas cosas, ¿cómo contestáis ese lenguaje común que os ha hecho continuar todos estos años? Hablando de... Así que esta página no es mía, pero... Grant asked me to draw Flex Mentalo, partly because he liked my drawings, but also because he knew I had very little knowledge of superheroes, and you mentioned Kamandi and Billy Bateson, and there were many other references that he mentioned in the script, and every time, this was before I had a computer, it was before I had the internet, and every time I came across a reference, I would just phone him up to say, who's Billy Bateson, you know, who's Kamandi, and this was part of his plan. He wanted me to approach this, and he would just say, it's just a last boy on earth, he's got long blonde hair, or a boy with a red and black striped jumper, and he wanted the references made in a way that was naive insofar as not being, because I was not familiar with the stereotypes, he hoped that it would give a fresh representation. Sí, yo creo que a él le interesaba que yo participase en Flex Mentalo por dos razones distintas. Por una parte porque le gustaba mi estilo de dibujo y por otra porque yo apenas tenía un conocimiento de historia superheroica, como él sí tenía. Yo no sabía quiénes eran Kamandi o quiénes eran Billy Batson, y de hecho esto fue en una época muy anterior a los ordenadores y internet, donde se podía consultar todo rápidamente. Cada vez que aparecía una referencia de este tipo, Kamandi o tal, yo le preguntaba quién era y él me lo explicaba, pero sin entrar en mucho detalle. Sí, Kamandi es el último hombre del planeta, tiene una melena rubia larga,
o Billy Batson es un superhéroe que se viste con un pijama rojo, con un trueno, estas cosas. Pero sin entrar en mucho detalle, porque él quería que mi aproximamiento fuese inocente, naif, de no tener mucho conocimiento previo y no ser familiar con los conceptos para así que el enfoque fuera fresco. Hablábamos antes, en la semana anterior, de la relación con los guionistas, de los detallados que son los guiones. Todo el mundo conoce la fama que tiene Moore, de los guiones hiper detallados y kilométricos. Teniendo en cuenta las cosas que vosotros hacéis en vuestras obras de montaje de páginas, en Flex mentaba hay 200 ejemplos de esto, no hablemos ya de Wii3, etcétera, etcétera. ¿Cómo son los guiones de Grant Morrison? Y luego ya, en una segunda parte, pero lo dejamos para después, vamos a hablar de la leyenda de Grant Morrison y esas cosas que se cuentan por ahí. Lo que me podéis aclarar. Normally, Grant's scripts are very simple to work from. Even if the ideas that he wants me to portray are complicated, his descriptions are simple and they leave me a lot of room for my own interpretation. And even if there is something that is unusually complicated by Grant standards, he will just speak to me about it rather than write a very long description. But the project I'm working on just now, the Multiversity project, Pax Americana, is very different from any other script I have had from him. It is like a phone book, and every page is taken 2 and 3 times as long. Sí, los guiones de Grant normalmente son muy sencillos, aunque las ideas que puedan tener sean complicadas, las expresa de forma muy fácil. Y a mí me dejan mucho margen de interpretación para que yo también dé mi propia visión de sus ideas. Incluso cuando se trata de alguna escena o de algún momento complicado para los estándares de Morrison, él lo que hace es llamarme por teléfono y explicármelo en vez de ponerlo por escrito en el guión. Tenemos eso. Pero en el último proyecto en el que estamos trabajando, el proyecto de Multiversity, que se llamará Pax Americana, ha cambiado mucho su estilo de trabajo y es muy diferente. Ahora me envía como listines telefónicos en vez de guiones. Cada página tiene tanto detalle que ocupa lo que antes hubieran sido 3 páginas de otros guiones. Sí, no es muy que se extiende. Hablando de eso, y ya entrando un poco en la leyenda, porque hay que preguntar, ya que tenemos una ocasión, ¿qué le pasa a los guionistas cuando ya son famosos y crecen, tienen edad con la magia? Lo digo porque lo digo Jodorowsky, Moore, y bueno, creo que en este caso la aproximación de Grant Morrison es distinta. Pero me gustaría que nos explicases un poco. ¿Hablar de Grant o de todos los guionistas? I have no idea. I will tell you when I start practicing magic myself. Pues no sé, no tengo ni idea sobre el tema. Ya os contaré cuando yo empiece a practicar magia. No, antes de que se desmande mucho más y empecéis a preguntar sobre el mismo tema o parecidos, luego volvemos a la Morrison manía. Pero antes también, sí, por esto de retornar al pasado, de eso porque me estoy haciendo ya muy mayor, ¿no? Que siempre que quiero saber cosas del pasado y se me adelanta muchísimo, Carlos. La etapa de 2000 AD y después Dredd, cuando tú llegas a Juez Dredd, ¿todavía está John Wagner haciendo Juez Dredd? ¿Cómo era el 2000 AD, el Juez Dredd de la época cuando tú llegas a la revista? I had not been reading 2000 AD ever. Very unusually for someone from the UK who was drawing comics. But John Wagner was still writing the Dredd stories when I started working there. But I never drew any Dredd stories. I did some Dredd covers, but I did a Western strip and a Japanese strip both with the 2 Scottish writers, Robbie Morrison and Gordon Rennie. But the only time I ever worked with John Wagner was a few years later on the big book of Martyrs,
I did a two-page story about St. Polycarp, and one of those pages is in the exhibition. Sí, la verdad es que yo nunca había leído la revista 2000 AD, lo cual debe ser extrañísimo para un dibujante británico que no lo hiciese. Y en aquel entonces John Wagner seguía escribiendo los guiones de las historias de Dredd, pero yo nunca llegué a dibujar ninguna. Yo hice alguna portada con él, pero a mí me encargaron otro tipo de tiras, una del oeste y otra de ambientación japonesa. Y los escritores, los guionistas, de una fue Robbie Morrison y de la otra fue Gordon Rinnie. No fue hasta varios años después que por fin pude trabajar con Wagner, y fue en una antología que se llamó The Big Book of Martyrdom, el gran libro del martirio, de los mártires, en el que hice una historia de 2 páginas con un guión suyo sobre San Policarpo, que está expuesta en la exposición, podéis verla. A mí me gustaría que nos hablas un poco de la traducción que él hace de los guiones en general. Y si utiliza el mismo método, él ha comentado una vez aquí estos días que cuando llega un guión, que lo lee, lo relee y empieza con un proceso de hacer pequeñas anotaciones en el margen, ya lo que va a ser el storytelling, la historia. Y yo quisiera que nos explicases si, bueno, cómo es todo este proceso y si es igual con los guiones de Morrison que con los de Mark Millar, si ya es un proceso suyo personal o trabaja de forma distinta con los distintos dibujantes o guionistas con los que trabaja. You nearly answered the question for me. No, but I don't know about that. Yeah. With the exception of this Morrison script I'm working on just now, which is very, very detailed, Mark Millar and Grant Morrison's scripts are quite similar in that they tend to be quite simple and leave a lot of room for me to interpret them. Some writers I have worked with have given a little more description, but not much. Alan Grant, I worked with him on a Batman story called The Scottish Connection. His scripts were very, very simple. And the only time I have worked on a Marvel style script was recently on a New Gods story, a short story by Len Wein. The stories that I have written for myself are different because it is a much more organic process where I plan everything out visually, putting first draft of dialogue in as is needed, and maybe a short story might start as 20 pages but end up as 6 or 8 by a process of condensing and editing. Pues casi has contestado tú la pregunta de cómo es mi proceso, pero bueno, en realidad, salvo algunas excepciones, como el guión que os he contado que estoy trabajando ahora mismo de Grant Morrison, mi proceso es el mismo con casi todos los guionistas, tanto Morrison como Millar escriben guiones muy sencillos y me dejan mucho espacio a mí para interpretarlos. Y en cuanto a otros guionistas, puede que tengan un poco más de descripciones, pero no mucho más. Por ejemplo, Alan Grant, con el que trabajé en un cómic de Batman que se llamó Scottish Connection, la conexión escocesa, también era un guión muy sencillo, donde me dejó mucho espacio. La única vez que he trabajado con un guión estilo Marvel, de descripción abierta, fue en una historia corta que hice ambientada en el universo de los nuevos dioses de Jack Kirby, en la que el guionista fue Len Wein o Len Wein. Pero cuando escribo para mí mismo el proceso es diferente y quizás es un poco más orgánico, ya que tengo la historia pensada visualmente mientras trabajo en ella, y ya en el primer borrador de guión no necesito tantas explicaciones, tantos bocetos previos, y además me gusta mucho trabajarlas y retrabajarlas y hacer cada vez condensarlas más, editarlas. Y una historia que comienza con 20 páginas, después de varios borradores puede acabar teniendo solamente 6 u 8. ¿Los números los prepara de cuando llegan guión completos o por escenas? I prefer to work on the whole script, but sometimes the writers send me just a few pages at a time, and I just have to accommodate that if that's as much as they can manage.
Normalmente prefiero trabajar con el guión completo, pero muchas veces los guionistas envían las páginas sueltas según las van acabando y me tengo que acomodar a ello, no puedo dibujar más que esas escenas. Para la renovación de, bueno, los X-Men, que fue con Grant Morrison, me gustaría que nos contase un poco cómo fue ese trabajo y el tipo de encargo que les hicieron y que después un poco el tema de, bueno, eso, personajes, trajes, etcétera, etcétera, y un poco si él tenía referencias previas de precisamente lo que tenía de lo que era la historia reciente de esos personajes. When we started New X-Men, Joe Quesada, who was the boss of Marvel and an artist himself, was very enthusiastic about both of us doing our own version of the X-Men, and it was good to have his full support. The designs for the costumes mostly came from Grant. He had a very definite idea about the type of changes that he wanted made, and he left it to me to realise his vision. The majority of the fans who had been buying the X-Men, of course, had been buying it for years and were used to a certain type of story and a certain type of artwork. And we knew before we started that we would be, what we were doing would not be liked by everyone, and that was certainly the case. But it seems now, as the years have gone by, people are looking, even the ones who didn't like it, are looking back on it as an interesting and successful era. Joe Quesada, que es el jefe de Marvel y al mismo tiempo que también es un dibujante, estaba súper entusiasmado con el proyecto y realmente quería que nosotros dos viésemos nuestra propia versión de los X-Men, de la Patrulla X, y nos apoyó desde el principio. Las ideas eran muy concretas de Grant. Por ejemplo, el diseño de los uniformes, él sabía muy bien cómo quería hacerlo y los cambios específicos, y yo lo único que tenía que hacer era ejecutarlo gráficamente. Sabíamos que había una gran mayoría de fans de los X-Men que seguían la colección desde hacía muchos años y de que el nuevo estilo que le íbamos a dar, tanto la historia como el dibujo, no les iba a gustar porque era un cambio radical. Y era lo que nos teníamos, que reaccionasen mal ante ellos, y fue el caso, muchos reaccionaron mal. Pero bueno, ahora que han pasado los años, viéndolo con perspectiva, muchos de estos fans que inicialmente se quejaron de que no les gustaba nuestra etapa en la colección, ahora la pueden ver con los años que han pasado y darse cuenta de que fue interesante o exitosa. En este proceso de trabajo en el mercado americano, es Grant Morrison el que te propone las series, o hay algún personaje que realmente a ti te apetece hacer y que tú le dices a él o a otro guionista, oye, me apetecería, o algún director de colección, me gustaría trabajar con tal personaje, con tal otro, o hacer un tipo de historia lo digo porque, bueno, tú ahora tienes un estatus muy grande en Estados Unidos que te permite realmente elegir proyectos. Entonces, yo quería saber si tú realmente tenías ganas de trabajar con algún personaje en concreto o con algún formato de historia particular. No, up until this point, I have never had a strong desire to work on any particular character. When I started, I was happy simply to get work and be paid for it. And I went from working in Underground to the UK market, from there to Vertigo, and from there to mainstream superheroes. And each time I was getting a bigger audience, and often I was working on characters that were better known. But once I had worked with Grant several times, I knew that I wanted to work with him as often as possible. So, generally speaking, although I had worked with other writers,
Neil Gaiman and Mark Waid and Mark Miller, John Wagner, Alan Grant. Generally speaking, Grant says to me, here are the projects I am going to do next, which one of them do you want to work on? So that's as much choice as I need. No, de momento no tengo ningún deseo particular de trabajar con ningún personaje en concreto. Y es cierto que cuando empecé, yo simplemente era feliz con el hecho de poder trabajar en el mundo de los cómics y que además me pagasen. Y poco a poco fui progresando en mi carrera. Empecé con la escena underground, después pasé al mercado británico, después de allí a la línea Vértigo y después ya a las historias de superhéroes más comerciales. Y con cada paso en mi carrera, cada vez mi público fue aumentando y era mayor. Y a menudo me dio la posibilidad de trabajar con personajes más conocidos que más le gustasen a este público. Después de haber trabajado varias veces con Grant Morrison, lo que tenía claro es que me gustaría trabajar con él cuando tuviese la posibilidad, hacerlo tan a menudo como fuese posible. Y aunque he trabajado con muchos otros guionistas como Neil Gaiman, Mark Waid, Mark Miller, John Wagner o Alan Grant, intento siempre repetir con Grant cuando puedo. Entonces lo que hacemos normalmente es que Grant me cuenta, me dice, esta es la lista de proyectos con los que estoy trabajando ahora mismo, en cuál te parecería participar, y simplemente me subo al carro. Esa es toda la capacidad de decisión que tengo. En los momentos en que empezabais en las revistas underground, ¿qué tipo de cómic te gustaba? ¿Qué leías? ¿Qué tratabas de, en tus propias historias, de dónde venías? I had read Scottish children's comics when I was a child, and only a few superhero comics. Also some black and white reprints of creepy worlds and sinister tales and weird science. I saw a few examples of European comics on family holidays, Wacky from France and Simok from here. But throughout my teens, the only comic that I read regularly was Mad Magazine, and usually they were old Mad magazines from the 1970s. They belonged to my friends' older brothers. So when I started working in underground comics, that was as much as I had really known about comics, and the other guys who worked on the Electric Soup, the underground comic, they introduced me to Frank Miller and Kazuhiro Otomo and Dave Gibbons and Alan Moore and Mike Mignola and a whole host of mostly American creators, that all of which were new to me. So over a very short period of time, I discovered a lot of very influential talent that was filtered through these other friends I had. De pequeño leía sobre todo revistas de cómic escocesas y muy pocos tebeos de superhéroes. Después también vi varias reimpresiones en blanco y negro de clásicos del terror como Creepy o los cómics de la EC, de la editorial EC. Y después, en vacaciones familiares, que podía ir a otros sitios, descubría las revistas europeas como Wacky de Francia o Simok aquí en España. Más tarde, de adolescente, hubo una revista que estaba entre mis favoritas y leía siempre, que era la revista satírica Mad. Leía tanto los números actuales como los de los años 70, que eran los que tenían los hermanos mayores de mis amigos. Y la verdad es que cuando empecé a trabajar en los cómics underground, este era todo mi conocimiento de historieta. No había más. Pero fueron mis compañeros en la revista en la que empecé, en Electric Soup, los que poco a poco me fueron presentando a otros talentos, a historietistas como Frank Miller, Kazuhiro Otomo, David Gibbons, Alan Moore o Mike Mignola.
La mayoría de ellos eran creadores americanos y fue en un periodo muy corto de tiempo en el que descubrí todas estas influencias y amplié mi visión, gracias al filtrado que me hicieron mis amigos. Había una pregunta. Sí, bueno, realmente yo tengo tres preguntas, no sé si es abusar o algo. La primera es si da instrucciones a la hora de aplicar el color con los profesionales americanos, porque como su dibujo apenas tiene manchas de negro, su dibujo es muy de línea, y supongo que lo visualizo de una forma muy concreta en su cabeza, así que en Efectos Metalo tuvo un problema con la interpretación del color y que luego se cambió. En Batman, por ejemplo, el tipo de color es totalmente distinto, no hay graduación entre los tonos de color y parece casi, bueno, un color digital muy primitivo, pero hecho a propósito. Quería saber si era algo que conscientemente le daba unas instrucciones al colorista para conseguir un efecto concreto. If I have the opportunity to give instructions to the colorist, then I always do. With Jamie Grant and Peter Doherty, who recolored Flex, both of them are friends and were very willing to accommodate my requests. But with often a colourist is chosen without my knowledge, and sometimes I don't get a chance to speak to them or even email them. So as much as possible, it's my preference to have some input. Siempre que tengo oportunidades que me gusta dar instrucciones sobre el color. De hecho, por ejemplo, con Jimmy Grant y con Peter Doherty, que fueron los que recolorearon Flex Mental, son amigos míos y siempre que fue posible satisficieron mis peticiones. Con los demás coloristas muchas veces no sé quién se va a encargar y no tengo la oportunidad ni de llamarles y hablar ni de enviarles un correo electrónico. Pero si puedo, sí que me gusta dar instrucciones sobre el color. La segunda era... Bueno, eran tres. Ya veo que van a quedar en dos. Si tiene algún interés específico por la óptica fotográfica, porque a la hora de dibujar utiliza mucho, por ejemplo, ojos de pez, o dibuja el mismo el motion blur con trazos, o da instrucciones, o no sé si las da, por ejemplo, en Rubik hay motion blur de unas persecuciones, en un nuevo X-Men hay una persecución de la bestia y un coche que las hojas están con motion blur directamente dibujadas. Más despacio, o si no, pase lo más alto. Me emociono, perdón. Recordando estas emociones. Entonces, quería saber si realmente hay un ejercicio de óptica fotográfica, si le interesa o si es algo intuitivo y se le ocurre sobre la marcha. I was interested in photography as a teenager and as a student, but the stretched leaves in the backgrounds of New X-Men owe more to my interest in manga than in photography. Sí que me interesaba la fotografía cuando era adolescente y estudiante de arte, pero la verdad es que ejemplos como de las hojas estiradas en las persecuciones de los X-Men se deben más a mi interés por el manga que por la fotografía. Sí, sí, sí. ¿No hay nadie detrás? Sí, ¿no? Pero resúmela todo lo que puedas. Vale. ¿Qué experiencia tiene con el salto del pintado digital? Porque desde un tiempo a esta parte parece que es lo habitual. At the moment, I'm doing finished line work in pencil and contrasting it digitally so that it prints like black line. This is the way I did We 3, All-Star Superman, Batman and Robin, and now Max Americana. The reason for this is because it is too slow to do the inking as well. I am slightly faster just penciling. I
I hope in the future to get back to using inks, because although I like the freshness of the pencil line, I miss the variation in line weight that ink brings. So I don't know. I'm constantly trying different things in the hope of getting something that suits me better. Sí, en los últimos trabajos que he hecho, he dejado el acabado hecho a lápiz y después digitalmente lo he contrastado para que al imprimirlo pareciese negro. Es el proceso que he seguido en libros como We 3, All Star Superman, Batman y Robin o el reciente Pax Americana. La razón es que soy muy lento dibujando y si encima tengo que intentarme yo mismo, se va retrasando mucho más el proceso. Dejando el acabado a lápiz, puedo acabar las páginas antes y avanzar en los plazos. Pero me gustaría, en un futuro próximo, si fuera posible, volver a entintarme mis historias. Es cierto que me gusta la frescura que aporta la línea de lápiz, pero se pierden matices sin la tinta, como la variación de anchuras al entintar. Entonces, también tiene que ver un poco que constantemente estoy buscando diferentes enfoques, probando cosas nuevas, para así, un poco con la esperanza de descubrir cosas nuevas mientras dibujo, nuevos métodos de trabajo. Sí, se me acaba de ocurrir una, así que me voy a... Sí, a raíz de esto que estabas contando, ¿no? De que tú dices que eres un dibujante lento y que entonces tenías que tratar de maximizar todas las potencialidades del ordenador. ¿Cómo es tu día de trabajo? I usually get to the studio about 9:30 in the morning, and I try and leave about 6, but for the last year it has been nearer 8, and still I cannot produce more than 2 pages a week. So, and my wife thinks I spend the whole day having lunch, but I do actually work. Normalmente intento llegar al estudio donde trabajo a las 9:30 de la mañana e intento irme sobre las 6 de la tarde, pero en el último año no he conseguido irme antes de las 8 y aún así solo consigo dibujar 2 páginas a la semana. Mi mujer dice que es porque me paso el día comiendo y la paso de la comida, pero no, aunque ella no lo crea, trabajo mucho. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, perdón. La gente que está detrás no. Sí, a mí me gustaría saber si tenéis la oportunidad de hacer una historia de tu país o relacionada con tu país, cuál sería la época y la temática. ¿Es posible que no tenga que ver con Southampton y el Titanic? Present day or near future? Lo que tú quieras. No, historia. Dice que prefiere el presente o el futuro próximo, pero nada histórico. I don't know why. Me gustaría hacer una pregunta con respecto a ese cómic. Puedo ver esa página que tienes detrás. Cuando te llegó el guión, ¿fue algo que tú escogiste o algo que te presentó Morrison y exactamente qué idea tenías cuando te contó todo eso? Grant, when we had finished with the X-Men and we were starting to work together again, Grant said that he had several creator-owned projects and I could draw anyone I wanted. And he said, but there is one that I would like you to draw the most. And I said, okay, what's it about? And he said, it's about a cat and a dog and a rabbit, and they are in suits of armour. And I laughed and said, no, really, what's it about? And he said, no, so eventually, just with his enthusiasm, he kept talking about it, and eventually I started thinking, well, maybe it could work. And as soon as I started doing the designs for the characters for the suits of armour, I thought
it's something that could be taken seriously. And then after that, Grant and I got together on a regular basis with him breathing down my neck, saying it needs to be more different, it needs to be better, and it was the most collaborative project we've worked on. It was very difficult. Parts of it were very difficult, but it was also very enjoyable. Cuando Grant y yo acabamos nuestra estancia en la serie de los X-Men, él tenía toda una serie de proyectos en los que iba a retener los derechos de autor y que me ofreció para trabajar. Para que me dijo, bueno, está esto otro, y había varios, pero hay uno en concreto que me gusta más que los demás. Y le pregunté, bueno, pues ¿de qué se trata ese proyecto especial? Y él me contó, es un proyecto que va sobre un perro, un gato y un conejo vestidos en armaduras y luchando. Yo dije, vale, muy bien, ahora en serio, ¿de qué va el proyecto? No, que no es coña, que es sobre 3 animales en armaduras. Seguimos hablando durante bastante tiempo y me fue convenciendo paulatinamente para que lo aceptase, y cuando empecé a diseñar los personajes y vi que quedaban bien con las armaduras, empecé a tomarlo en serio y ver que podía funcionar. Y este fue el proyecto con el que empecé a tratar a Grant de una forma más regular. Lo sentía respirándome sobre la nuca, vigilando lo que hacía, forzándome, diciendo que tenía que trabajar diferente, hacer las cosas mejor. Fue nuestra colaboración más estrecha, quizás fue uno de los proyectos más difíciles en los que hemos trabajado juntos, pero también uno con los que mejor me lo he pasado. Al hilo de eso, me gustaría que profundizase un poquito más, y un poco también para la pregunta que hacía Ángel, sobre el tema de montaje de páginas. ¿Cómo trabaja el montaje de páginas? Porque evidentemente en una semana 2 páginas, pero evidentemente cuando uno lee el cómic se ve el trabajo, y es cómo llega a esas 2 páginas. I do the thumbnail sketches and the margins of the script, and then I put the thumbnail sketches together in such a way that I feel the sequence is working well, and then it's a process of fine-tuning, making small adjustments to make the visual narrative flow more clearly, to draw the eye in a specific way. And sometimes, like with a project like V3, Grant was asking for a type of storytelling that he didn't think he had seen before, and it was all the ideas that we came up with when we were together. He kept saying it was nearly what he wanted, but not quite, and eventually he kept describing storytelling techniques that were very ambitious but also very ambiguous, and I would go away and work on the layouts and go back and show him again, and it was a long process, but we eventually came up, just for certain sequences, we came up with a way of depicting motion that we felt was in some ways original. Comencé, como hago siempre, dibujando pequeños bocetos en los márgenes de los guiones, y cada vez que cuando acababa de dibujar el cómic entero, estos bocetillos los ponía todos juntos en secuencia para poderlo ver de cabo a cabo todo junto, y ahí empezaba lo que yo llamo el proceso de Feng Shui, de intentar ajustarlo y realizar pequeños ajustes tanto para aclarar la narrativa como para que visualmente haya una línea que vaya guiando el sentido de lectura, el ojo por las páginas. En en trabajos especiales como Wizard, como Grant me pedía que utilizase un tipo de narrativa que él no había visto hasta ese momento, nos juntábamos y discutíamos las ideas juntos, y muchas veces le enseñaba mis bocetos, mis aproximaciones, y él siempre decía, casi lo has conseguido, pero no está del todo como lo quería.
Entonces, seguíamos trabajando juntos y él me explicaba las técnicas narrativas que quería que yo aplicase. Por una parte, estas eran ambiciosas y al mismo tiempo también eran ambiguas. Después de discutirlo, yo volvía por mi cuenta y seguía trabajando en mis borradores y intentando alcanzar lo que él me pedía. Fue un proceso largo y arduo, pero creo que en las secuencias, como se puede ver en la obra en la obra acabada, tenemos un acercamiento hacia el movimiento en el cómic bastante original y no visto anteriormente. Al hilo de eso, bueno, eso da la sensación de que es un trabajo que se parece a cualquier cosa menos al método Marvel y además, ¿hasta qué punto? Bien, Grant te pedía cosas, pero ¿hasta qué punto tú también obligabas a Grant a cambiar cosas, a hacer ese intercambio? ¿Cómo operaba? ¿Era esto bien, muchas veces a la semana, pocas veces? Cuéntanos un poco más cómo fue el proceso del Within, porque yo creo que es un trabajo que a muchos como lectores de tu obra nos ha sorprendido y a mí particularmente parece uno de los mejores que habéis hecho. Normally, Grant and I get together before we start a new project and we sit and discuss it before I see a script. And sometimes we meet only occasionally when we are looking at the layouts or the pencil pages. With We Three, we met more often, and on several occasions we sat down together at a table, both with pencils, both drawing thumbnails. None of those thumbnails were used, but they were the basis of what I then took away with me to work on my own. With every writer I work with, Grant included, I feel it's my job to take their story and tell it in as effective a way as I can. And this was the case with We Three. It's only very occasionally where Grant will have suggested something and I think I have come up with a better way of visualising it, and usually if I suggest it, then he will go with my idea, unless it conflicts with something else later on in the story that I don't know about. But it's a collaborative process, but Grant makes, as writers do, Grant suggests what he wants drawn, but I never suggest what I want written. I never suggest a change in the story or the plot. Normalmente, para cualquier proyecto, Grant y yo, antes de empezar, tenemos una reunión en la que discutimos cómo va a ser el trabajo y incluso antes de que esté escrito el primer guión. Después de esta primera reunión nos reunimos ocasionalmente y le voy enseñando los bocetos y las páginas a lápiz para que las vaya viendo. We Three era un proyecto mucho más difícil y muchas veces nos juntamos los dos en mi mesa de dibujo, los dos con los lápices, haciendo bocetos de cómo sería la historia. Muchos de ellos no llegaron a utilizarse nunca, pero fueron la base en la que yo trabajé después por mi cuenta para dibujar la historia. Con cada guionista con el que he trabajado, incluyendo a Grant, creo que mi misión es vender visualmente su historia de la forma más efectiva posible a la que yo sea capaz de llegar. En el caso de We Three, hubo pocas veces que las ideas o las sugerencias de Grant de lo que quería ver dibujado fuesen peores que las ideas que yo podía tener. Apenas hubo momentos que yo visualizase una forma de dibujar algo propuesto por Grant mejor que lo que él hubiera contado. Y en los pocos casos en los que esto sucedió, él siempre me hizo caso y tomó mi idea. A menos que esto estuviese en conflicto con algo que estuviese después en la historia y que yo no hubiese leído y no supiese qué iba a pasar. Es un proceso colaborativo, pero no bidireccional.
porque Grant puede sugerirme lo que él quiere que yo dibuje, pero yo nunca le he pedido que escriba algo que yo quiero dibujar. No se da en los dos sentidos. Sí. Mejor será que vayáis pensando vuestras preguntas porque el tiempo corre y luego nos acusáis a Carlos y a mí de que estamos monopolizando todo el tiempo, pero mientras se os van ocurriendo las preguntas, normal que nos acusáis de frikis por estar todo el tiempo preguntando a nosotros, voy a hacer una pregunta friki. Has estado trabajando con personajes de Marvel y has trabajado con personajes también emblemáticos de ese cómic. Teniendo en cuenta que no eras lector, como nos decías antes, de niño, de los personajes, después de trabajar en ellos, ¿con cuáles has empatizado más? Marvel 12. Era una pregunta. Puedes pedir 10 segundos de conteo. At Marvel, the characters that I think are interesting are the Hulk, Daredevil, Spider-Man, and the X-Men. And at DC, Superman, Batman, and I like it. I like a lot of the Vertigo stuff, but obviously not super good. De Marvel, los personajes más interesantes me parecen el Increíble Hulk, Daredevil, Spider-Man y la Patrulla X. Y de DC, Superman, Batman y los cómics de Vertigo, pero que no son de superhéroes. Aprovechando, yo no sé si esto se puede hacer, pero aprovechando que está Miguel Anso y que tú has trabajado con Neil Gaiman en Sandman, yo no sé si se podría contrastar nuestras experiencias así en breve. Va a ser que no. Mejor que no, que nos cuente la suya. De otra forma, Prado la ha contado como 20 veces y aquí, o sea que bueno, si hace falta, la repite, pero mejor si cuenta la suya, ¿no? I was invited as an afterthought. The story that I drew was supposed to have been drawn by Moebius, and I don't know the reason, but he didn't do it. At the last minute, I was invited. The thing that was most significant for me, well, there were two things. One was that I was in very good company, Michelangelo, of course, but the other artists. It was an honour to be asked to be on that book with those other artists. But the thing that was personally significant for me was that I was given the opportunity to colour the pages myself, and up until that point, I had never been allowed to colour even any of my covers because DC always said, no, we have professional colourists that can do that. And then after I had done those pages, I was allowed to colour any covers I wanted, so it was good for me from that point of view as well. Sí, yo participé en esta antología como un segundo plano, porque se supone que la historia que yo iba a dibujar la tenía que haber dibujado Moebius. No sé lo que pasó, pero a última hora él no lo hizo y me invitaron a mí a dibujarla en su lugar. Fue una oportunidad muy importante para mí. En primer lugar, por lo bien rodeado que estaba, por Miguel Anxo y los demás artistas, fue un honor que me pidiesen estar entre ellos. Y en segundo lugar, también a nivel personal, porque fue una historia, hasta ese momento, nunca para el mercado americano había podido colorear mis propias páginas. Y aquí sí que lo hice. Antes, incluso las portadas en DC no me dejaban, decían que tenían coloristas profesionales que se encargarían de ese trabajo.
Después, mis páginas en Sandman me permitieron colorear todas las portadas y todo lo que quise a posteriori, así que también fue significativo en ese nivel. Sí, al hilo de esto de comentaba de colorear sus propias historias, ha trabajado para su primera etapa todos independientes, luego empezó a hacer superhéroes independientes también, autor y tal, y ya trabaja más con la Marvel, DC. ¿Se ha planteado volver a sacar algo superhéroes o no superhéroes con alguna editorial independiente para tener más control total sobre la obra? ¿Escribiendo o no escribiendo? Pero tener control total. The project I'm going to do after Pax Americana is with Mark Miller, and that is an image, and it will be creator owned, so we will retain the rights, and I will have a lot of freedom with designing the characters. Also, when 2 years ago, when my back problem was bad, I started writing short stories that I want to draw for myself, so I will be in complete control of every aspect of those stories whenever I get around to drawing them, and it's likely that it will be an independent publisher who will publish them for me. El proyecto en el que voy a trabajar una vez acabe con Pax Americana, que estoy haciendo ahora, estará guionizado por Mark Miller y lo publicará Image Comics, que es un independiente. Es un es un trabajo que es propiedad de los creadores, conservaremos los derechos del trabajo y tengo toda la libertad del mundo para diseñar a los personajes. Hace unos años, cuando por problemas de espalda tuve que dejar de dibujar durante una temporada, en esta época estuve escribiendo mis propias historias cortas y cuando por fin llegue un momento que tenga tiempo y pueda dibujarlas, habré tenido control completo sobre estas historias. Lo más probable es que estas historias cortas las publique una editorial independiente. En realidad está relacionado con la pregunta. Lo que quería saber es si tiene algún proyecto en mente más allá de lo que está haciendo con Mark Miller o Image, o si es esto es lo único que está en el horizonte ahora mismo. Just the short stories. Solo las historias cortas. Bueno, hay una cosa de la que no hemos hablado todavía y creo que es importante hablar, que es All Star Superman. Como un personaje con una trayectoria tan larga, la verdad es que, bueno, que te hagan el encargo de hacer una historia larga de Superman y conseguir a día de hoy que esa historia se convierta en una de las historias más valoradas por los fans, por los críticos, y que realmente devuelva al personaje a primer plano, pues es una cosa muy difícil de hacer. ¿Cuál fue esas conversaciones previas al proyecto que yo soy, que espero también con Grant, en el caso de All Star Superman? Un poco ¿cuál era su visión? ¿Qué queríais contar con All Star Superman? O sea, tanto con el guión como con la manera de contarlo, ¿no? When Grant told me that he wanted to write 12 issues of Superman, he asked me if I would draw it because he said that I was his first choice to draw it. He told me that it was not going to be some new take on Superman, it was going to be absolutely faithful to the essence of the character. And he talked for quite a long time about what he felt about Superman, about in some ways how perfect he is as a character, as a father figure, as a god figure, his significance as a myth, and he told me that the 12 issues that he was going to write would sum up everything that he had to say about the character. Of course, with Action Comics, he has other stories, other plots that he wants to
that he wanted to tell, but the essence of the character was summed up in these 12 issues. And from the point of view of storytelling, the main difference between All-Star Superman and V3, for instance, or even Batman and Robin, is that rather than being flowing sequentials, because the stories had so much in them, but were told very economically with few words and relatively simple pictures, the storytelling sometimes has a feeling more of snapshots or a simplified or condensed approach, which is different to a lot of the other work I have done. But without being modest, I think much of the value of those 12 issues lies in the stories themselves, rather than in any kind of cleverness or trickery in the storytelling. Grant me dijo que quería escribir una serie de 12 números dedicada a Superman, y yo fui su primera elección. Era el artista que quería que la dibujase. Lo que me contó en las conversaciones previas es que no quería enfocar de manera diferente al personaje, sino que quería ser muy fiel a su esencia. Hablamos mucho de su visión de Superman, de lo que era el personaje para él, que para él es uno de los arquetipos perfectos. Es una figura paternal, es una figura divina, también tiene un gran significado como mito. Y en estos 12 números él quería resumir todo lo que quería decir sobre el personaje de Superman. Después ha hecho otras series del personaje, como en Action Comics, en la que cuenta otras historias, pero lo que es su visión, su enfoque de Superman, lo que son estos 12 números de All Star. Desde el punto de vista de la narrativa, creo que también mi enfoque gráfico ha sido diferente entre All Star Superman y otras series como la de Batman y Robin o como We3. Quizás por el flujo secuencial, ya que es una historia muy económica, en la que hay muy pocas palabras, en la que hay pocas escenas, que se pueden contar las cosas sin necesidad de muchas secuencias. Entonces hay muchos momentos como fotográficos, que parecen instantes congelados, en los que se condensa muy bien la información. Pero siendo modesto, me gustaría decir que para mí el valor real de estos 12 números de All Star Superman están más en las historias de Grant que en mi narrativa. Hay una pregunta por ahí. Sí, yo quería saber si hay algún guionista actualmente con el que todavía no haya trabajado, ya sea porque tuvo mala suerte o porque el proyecto no se llevó a cuajar y le apetezca trabajar y diga, quiero trabajar con esta persona. No, not really. No. I want to work on my own stories, but there are no writers that I feel I need to work with. Pues en realidad no. Me gustaría trabajar con mis propias historias, pero no hay ningún guionista con el que sienta la necesidad de trabajar. I think you'll find I'm a better writer than everyone else. I think you'll find I'm a better writer. Pero de todas formas creo que cualquier guionista sería mejor que yo mismo. Sí, él ha dicho que el guionista con el que más le gusta trabajar, de los que he trabajado hasta ahora, es Grant Morrison, y que sus guiones, salvo este último proyecto que le ha mandado, que no son muy enciclopédicos. Entonces me gustaría saber si a él, por ejemplo, le ha pasado mientras estaba dibujando por un guión de Grant, como si me ha pasado a mí al leerlo, que decía, pero ¿qué coño me está contando este tío? A ver, es que decíais que ibas en tren, ¿no? Vamos a meterle vidilla. Don't tell Grant that I said this, but yes, it happens occasionally.
no le digáis a Grant que he dicho nada de esto, pero sí, a mí también me pasa a veces. No, es que igual digo yo, me ha pasado Bueno, con un el diseño. momento, ahí, sí. Al hilo de Gales vs Superman, ¿cómo se tomó que la serie de Boys de Image Dinamite parodiara en una de sus portadas? ¿Qué serie, perdón? The Voice. The Voice. I was happy with that. The thing Ian Churchill did. Was it Ian Churchill? No, it was Danny Robertson that did that one. ¿Quién fue? Yeah, The Boys. The Boys. The Boys. Yes, no, I was perfectly happy with that. I enjoy parody myself, and I have parodied many other things. I have The Boys sitting, waiting to be read with a lot of other comics I haven't read yet, and I'm a big fan of Garth Ennis, so I'm sure the parody was good, but no, I'm more than happy for that to happen. It's perfectly acceptable. Me parece genial que hayan hecho esa parodia. A mí me gustan mucho las parodias y yo mismo he hecho cómics paródicos. Lo que pasa con The Boys es que es una de las series que tengo en mi pila de lecturas pendientes, estoy esperando a que la lea entera, pero soy un fan de Garth Ennis y me parece genial, estoy más que feliz de que hayan decidido parodiarme, me lo he tomado bien. ¿Hay otra pregunta por ahí? Relacionado con esto, ¿qué cómics estás leyendo actualmente y qué autores sigues? I tend to buy books or keep things from my comics box from DC. I tend to put things aside and they grow in piles, and it takes me a long time to get around to reading them. But at the moment, probably the three authors that I have read the most of recently would be Chris Ware, Robert Crumb and David Mazzucchelli. La verdad es que muchas veces se me va abandonando los TVOs que me manda mi editorial DC en sus envíos periódicos, pero la pila es cada vez más alta y los tengo que dejar de lado. Los tres autores de los que más he leído recientemente son Chris Ware, Robert Crumb y David Mazzucchelli. Bueno, vamos a hacer otra pregunta friki por aquello de... estos días hemos hablado y hubo un momento en que... bueno, no me acuerdo exactamente de qué estábamos hablando y de repente me habló de que en las convenciones, no sé qué, me habló de la Morrison Con. Yo no sé si lo conocía, yo desde luego me quedé perfecto, como una convención solo con Grant Morrison como invitado. Y dije, ¿qué pasa? ¿Hay que ir disfrazado de personaje, de dar un palo? Por favor, cuéntanos esto, no saldrá de aquí, lo juramos, apagar las cámaras, lo que sea. Pero yo le decía, esto es como una religión, ¿qué es esto? I believe you have to shave your head to get Creo que para que te acepten en esta secta tienes que afeitarte la cabeza al cero. Of course, it is in September, so it has not happened yet, and at the moment I do not know the details, but I understand that it is based on TED.com, the conference of sharing ideas, and on All Tomorrow's Parties, which is a music festival where one band acts as the host and they choose all the other acts for the festival. Recently in the UK, a Scottish band, Mogwai, were the hosts, and so people who like the music of Mogwai go along and find out Mogwai's favourite country western band, their favourite heavy metal band, and so on. And the only other thing I know about it is that
there are only 1,000 guests allowed to attend, and everyone stays, it's in Las Vegas, and everyone stays in the same hotel. Yeah, it is a cult, yeah. La convención de Morrison se va a celebrar en septiembre, así que no ha pasado todavía y yo no he escuchado más que algunos detalles, pero por lo que he oído se ha inspirado en dos modelos. Uno es la página web de debatesonline.com, en el que discuten ideas y hay conferencias, y otro es el modelo del festival musical de All Tomorrow Parties, en el cual hay un grupo que son los anfitriones y que invitan a sus bandas favoritas para que vayan a tocar. Por ejemplo, recientemente la banda escocesa Mogwai fue a la anfitriona en uno de estos eventos y el público que acudió pues, pudo conocer al grupo de country escocés favorito de Mogwai, al grupo de heavy metal favorito de Mogwai. También sé que va a haber un límite de asistentes de 1000 personas que se va a celebrar en Las Vegas y que todo el mundo va a estar en el mismo hotel. Y eso es todo, se está volviendo un dios. Alguien tiene que ir y contar. Yes. Well, Grant, being the host, he is inviting his favourite artists and collaborators, and also some musicians and other friends. Siendo Grant el anfitrión, está invitando a sus dibujantes favoritos y a sus colaboradores preferidos y también a otros músicos y amigos. Yo creo que esta le va a dar mal que salga muy cuando se quite. You can shave his head and come along. Se puede afeitar la cabeza. Había un par de preguntas. Diría yo que ya tengo afeitada, pero no me entero de nada. ¿Había más preguntas ahí? Sí, había. ¿Alguien que no haya preguntado anteriormente si tendría prioridad al fondo? Sobre New X-Men, quería preguntar si la idea inicial era que dibujar todos los números de Morrison y si solo tuviera elegir uno de los dibujantes como sustituto o compañero, como quiera llamarlo, cuál encajaba mejor con el estilo de la historia y con el suyo propio. No, it was nobody's intention that I would draw all 50 issues. I would only be halfway through it 10 years later. I was invited to be the first artist to work on the relaunch, and Joe Quesada explained to me, we know you can't do a monthly book, so we will have a pool of other artists and you will just get a script whenever you have finished drawing one. So there was never any plan for which, apart from the first 3, there was no plan for which scripts I was going to get. The other artists that were involved in New X-Men, all of them had very different styles, and I think in some ways each of them brought something different, but I didn't see any problem with that because, as far as I'm aware, the X-Men has always had a changing roster of artists, but I was fine with it. Some people liked it a lot, some people didn't. Yo creo que nadie tenía la intención, cuando se planteó el proyecto, de que yo dibujase los 50 números que duró la etapa de Morrison. Pero es cierto que desde hace 10 años que me comentan sobre el Valle de Artistas. A mí cuando me invitaron me pidieron que yo fuese el primer dibujante de la serie y el que se encargase de relanzarla, de hacer todos los cambios. Pero Quesada, el editor, me dijo que era consciente de que yo no podía seguir un ritmo mensual de trabajo, por lo cual la idea es que hubiese más artistas y que cuando yo acabase un guión me pasase el siguiente, pero mientras que hubiese otra gente dibujándolo. Ese era el plan. Lo único que se había pensado es que yo dibujase los 3 primeros y no había otra idea de qué otros guiones me iban a tocar a mí. Sobre los diferentes artistas que trabajaron en la serie, es cierto que cada uno tenía estilos muy diferentes, pero yo creo que eso fue bueno, ya que cada uno también le dio un enfoque diferente en su participación en el título. Para mí no fue problemático, creo que la serie de los X-Men ha estado cambiando de dibujantes continuamente, muchas veces,
Y es algo que me gustó, este cambio, pero soy consciente de que hay gente a la que no le hizo tanta gracia. Ahora voy a hacer una así, bueno, nos da el tiempo y dejamos que esa sea la última. Vale. Me pasó una cosa curiosa esta mañana. Se acercó un friki de unos 10 años con un iPad y le dijo, ¿me dibujas un Batman? Es cierto. Y con el dedo cogió y le hizo primero en azul la cabeza y luego en negro los retrasos. Y eso se me acaba, es bastante significativo, porque yo no lo había visto nunca. Entonces, ya acaba de decir que 3 de las lecturas que tiene, de los 3, 2 han utilizado en el último libro el ordenador como herramienta. Trabajas con ordenador y de forma electrónica y lo haces, lo piensas hacer y si lo haces, ¿cómo lo utilizas? For 10 years now, I have been using a computer for colouring my work when I get the opportunity to colour it. But recently, I have started using the computer for the interior pages as well. Normally what I would do is draw the pages with a blue pencil and then do the finished line work, effectively the inking, with a graphite pencil. Anytime I have to rub out the graphite lines to connect something, the blue lines underneath get erased as well. So what I have started doing recently is drawing the loose underdrawing that I used to do with a blue pencil. I'm doing that digitally and then printing out in light blue ink onto the DC boards. And then when I'm doing the finished line work in pencil, if I need to erase, which I do often, the blue lines underneath do not weaken. So in theory it should be speeding me up slightly. Sí, desde los últimos 10 años he utilizado ordenadores para mi trabajo, sobre todo para el coloreado, cuando tengo ocasión. Pero más recientemente he empezado a utilizar el ordenador también para dibujar las páginas interiores, no solo el color. Hasta ahora mi método de trabajo es que hacía el primer borrador con un lápiz azul y después los acabados para entintarse los hacía con un lápiz de grafito negro. Pero cada vez que tenía un error, que ocurría frecuentemente y tenía que borrar y rehacer, las líneas azules se borraban con las negras y perdía todo el trabajo. Entonces, recientemente he cambiado mi método. Los bocetos iniciales, en vez de hacerlos con lápiz azul, los hago con la tableta, en el ordenador. Después, cuando he acabado, imprimo este borrador en las páginas que me manda DC, las páginas de dibujo, y después dibujo el acabado directamente sobre ellas. Por eso, cuando tengo que borrar, ya no hay líneas azules que se pierdan. La línea está impresa sobre la página de dibujo y no se pierde, así que puedo volver a intentarlo las veces que sean necesarias. Y la última, el friki pregunta, ¿o no? Bueno, quería saber si es un dibujante tipo compulsivo que va con su propio dibujo por ahí, fuera del estudio, no quiere ver una peli. La última parte no la imagino. Fuera del estudio no quiere. Ok, claro. No, I am compulsive. I travel from my house to the studio on the bus, and I sit with a sketchbook, sometimes just doodling for my own amusement, sometimes still thinking about the composition of a cover that is not yet working. And when I come home, even if I have worked for the whole day without taking a lunch, when I am winding down in the evening, very often I will sit and
doodle in my sketchbook. Sí, soy de la vertiente compulsiva. Incluso cuando voy al trabajo en autobús, de mi casa al estudio, llevo mi propio cuaderno y o bien estoy pasando el rato haciendo garabatos o bien trabajando en mis ideas, intentando cuadrar una composición para una portada que no me ha quedado clara. Incluso cuando estoy de nuevo en casa, tras una ardua jornada de trabajo en la que a lo mejor no me he parado a comer siquiera, en vez de desconectar, sigo con mi cuaderno de bocetos haciendo dibujitos y pasando el rato. Pues con esta terminamos para la charla migración. Bueno, ya sabéis para lo que estaba aquí. Claro, no para hacer preguntas, no para contestar sobre Gaiman y el Snai, sino para traer las aguas. Sí, que hay que hacer de todo. Y para este speech final me dijeron, tú haces eso. Traerles las aguas a esta gente es un honor. Bueno, a Carlos y a Ángel van a hacerles un feo, ¿no? Los demás es un honor. Y es un honor porque, bueno, lo que nos cuenta aquí es un medio magnífico. Nos emociona, nos entretiene, nos hace pensar y además es que es magnífica la madurez a la que afortunadamente ha llegado. Año tras año en viñetas vemos todo tipo de historieta, cómica, social, histórica, poética, absolutamente cualquier tema tiene cabida. Este año la selección de autores que nos ha visitado yo creo que lo demuestra claramente. En 6 autores hemos tenido una variedad inmensa de formas de ver el cómic, pero es que además no es que fueran 6 formas de ver el cómic, es que cada uno de ellos, o por lo menos en muchos casos, conviven de manera multiforme, maneras muy distintas de ver en según qué momento este lenguaje. Esta es la vocación principal de ellos, descubrir todas estas facetas en toda esta gente, compartirla con vosotros, disfrutarlo y a veces, cuando surge ese momento mágico, descubrir, pues bueno, esos pequeños giros inesperados que nos suelen dar este tipo de encuentros. Ha sido una gozada ver el trabajo y escuchar las explicaciones de Bartolomé Seguí, de José Oms, de Guerra, por supuesto de Frank, de José Domingo y qué cabeza, y Rubén. ¿Dónde está Rubén? Bueno, Rubén, ¿cuántos libros debe tener a las espaldas, Rubén? Tropecientos. Seguí, que empieza haciendo aquella línea clara costumbrista, desaparece un rato, vuelve a aparecer, hace las serpientes ciegas, le dan el premio nacional, claro, es obligatorio, ahora anda haciendo el caos, José Domingo, que bueno, que nos contaba que venía aquí en las primeras viñetas con 15 años con su padre, coño, acaban de dar el premio en el Salón de Barcelona al mejor libro del año, eso es la leche. Guerra, y bueno, Guerra es que hoy fue milagroso que se haya contenido, porque Guerra es un volcán, es decir, su obra, lo que veis abajo, es como una parte mínima de lo que puede dar de sí este hombre, porque este sí que es multiforme. Y, bueno, es que uno tras otro es magnífico. Bueno, en el caso de Frank, la exposición, lo habréis visto, que se la ha currado como un jabato desde aquellas primeras páginas de Underground hasta sus últimas realizaciones. Que es estupendo. Yo cada día es que me siento pero más feliz de estar metido en este tinglado. Y sobre todo de seguir admirando, es que yo no me canso. Algunos autores que ya van cumpliendo años y que les escucho aquello, bueno, yo ya no leo mucho cómic, no me entra en la cabeza, es que a mí me sigue pareciendo
realmente el lenguaje más potente que he conocido. Yo particularmente he pasado por un montón de lenguajes, me siguen gustando mucho, pero es que este del cómic es la leche. Y bueno, haber podido cerrar hoy con Frank y con todas sus historias, con Grant, con todos sus tránsitos de Marvel, a DC, a Image, y con todos los personajes que ama igualmente, como habéis visto, de un lado y de otro, por supuesto, ha sido un broche de oro. Y haberlo hecho justo después de Guerra, pues es como vamos, engarzar las piedras preciosas en un portador de oro. Pero de todos, desde luego, el oro principal y que es fundamental y que no podemos perder sois vosotros. El día que nos faltéis, se nos acaba el grifo. Antes de que la aplaudáis mucho a Frank Whiteley y después ya no se escucha nada, de verdad, muchísimas gracias. No, porque por un lado nos lo curramos, pero sí que muchas buenas vibraciones, es decir, os esperamos el próximo año para seguir disfrutando muchísimo todos juntos. Y ahora sí, un gran aplauso.